Qué alegría saludarte nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema delicado, pero profundamente necesario. Cómo las experiencias dolorosas del pasado pueden nublar nuestro juicio en el presente. Y cómo la gracia de Dios es la única fuerza capaz de romper esos patrones. La tensión entre las tribus de Israel seguía aumentando. Los rumores crecían, las sospechas se fortalecían y las 9 tribus y la media del lado occidental del Jordán comenzaron a temer lo peor. Pero antes de levantar la espada, decidieron hacer lo correcto, enviar una delegación. Y aquí es donde entra en escena un hombre clave en la historia de Israel. Para entender por qué enviaron a Finés, necesitamos volver al relato. En el libro de Josué, capítulo 22, verso del 13 al 15, nos dice lo siguiente. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de ellos jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: esto no era un grupo pequeño, era una delegación oficial, y le encabezaba un hombre cuyo nombre despertaba respeto y memoria. ¿Por qué enviaron a Finés? Para responder eso, necesitamos volver al pasado. Un pasado oscuro, un recuerdo doloroso, un momento en que Israel cayó en el pecado más vergonzoso. En el libro de Números, capítulo 25, versos 7 y 8, encontramos la siguiente declaración. Lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Finés fue el hombre que detuvo la plaga mortal provocada por la apostasía del pueblo en Baal Peor. Él era símbolo de firmeza, fidelidad y celo santo. Por eso las tribus del oeste lo escogieron, porque si había rebelión, Finés era el hombre indicado para enfrentarla. Y aquí viene el corazón de la lección de hoy. Las tribus del oeste no solo estaban reaccionando ante un altar, estaban reaccionando a su historia, a su trauma, a su recuerdo del fracaso. Todo comenzó de manera sutil. Primero fue la música seductora, luego el vino que logró la razón, después la inmoralidad que apagó la conciencia, y cuando el corazón ya estaba debilitado, el pecado entró como un ejército invasor. Israel se apartó de su Dios. La fidelidad se quebró, la pureza se marchitó. El pecado no avanzó lentamente, se propagó como una infección mortal. Lo que empezó como una caída personal terminó convirtiéndose en una apostasía nacional. Entonces cayó el juicio, una plaga implacable. Esta recorrió el campamento y decenas de miles cayeron sin poder escapar. El llanto llenó las tiendas, el miedo paralizó a la familia, el horror se extendió de extremo a extremo del pueblo. Y en medio de aquel escenario de muerte, cuando aún los cuerpos caían, cuando aún la ira divina ardía, Zimri, un príncipe de Israel, desfiló su pecado sin vergüenza, desafiante, insolente, como si la plaga no existiera, como si el juicio de Dios no ardiera sobre aquella nación. Fue entonces cuando se levantó Finés. No se levantó por rabia humana, no se levantó por orgullo, se levantó por celo santo, por amor a la honra de Dios, por dolor por un pueblo que estaba perdiendo. En un solo acto de obediencia firme, Finés detuvo el avance del pecado.
En un instante de decisión valiente, la plaga fue detenida. El silencio cayó sobre el campamento. La muerte cesó. La nación quedó de pie temblando. Desde aquel día, Baal Peor quedó grabada como una herida eterna en la memoria de Israel. Un recordatorio ardiente de hasta dónde puede llegar el pecado y de que como una sola acción de fidelidad puede detener la destrucción de todo un pueblo. Muchas veces nosotros reaccionamos no a lo que está pasando, sino a lo que ya nos pasó. Un comentario nos hiere porque recuerda una vieja herida. Un gesto nos molesta porque trae a la mente un rechazo pasado. Una actitud nos alarma porque parece repetirse una caída antigua. Las tribus del oeste estaban asustadas, no solo por un altar, sino por su recuerdo. Pero la gracia de Dios hace algo poderoso. La gracia rompe cadenas. La gracia sana memoria. La gracia nos enseña a juzgar con justicia, no con temor, no con sospecha, no con heridas abiertas. Te invito a orar pidiendo fuerzas para enfrentar con la gracia de Dios las situaciones de la vida. Padre amado, Dios eterno, hoy venimos ante ti para pedirte que sanes nuestro pasado, que limpies la memoria de nuestras heridas, que nos enseñes a mirar a los demás con la gracia con que tú nos miras. Líbranos de juzgar con temor y enséñanos a juzgar con justicia, con misericordia y con un corazón limpio. Que tratemos a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros, porque así has hecho tú con nosotros. No tenemos mérito, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que hoy el Señor sane todo nuestro pasado que todavía nos condena. Que borre recuerdos que nos llenan de recelo. Que limpie sospechas que no tienen fundamento. Que nos dé sabiduría para tratar a los demás, no desde nuestra herida, sino desde su amor.